A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 de la mañana y el reprise a las 12:30 para que nos vean con sus familiares y amigos. También invitarles a que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido en los últimos 3 años, aunque el programa ya lleva 8. Hemos hablado de temas variadísimos, temas de adicciones, de depresión, de infidelidad, de divorcio, temas de niños, de adolescentes, de violencia y muchísimas cosas más. Así que les invito a que vean un poquito más sobre esta información tan interesante del mundo de la mente, que creo que a todos nos interesa porque todos somos humanos, entonces siempre queremos aprender un poquito más de eso. Y también, como siempre les digo, hay que tener miedo a las crisis, a los problemas, porque a partir de eso aprendemos, evolucionamos y vemos más o menos qué es lo que necesitamos para evolucionar, para sentirnos bien, para ser felices, que creo que de eso se trata todo. Y como siempre les digo, también no pensar que vamos al psicólogo solamente cuando tenemos problemas gravísimos o patologías, sino que todos deberíamos ir al psicólogo porque es una herramienta de autoconocimiento, para sanar temas del pasado, para ver qué es lo que necesitamos a futuro, muchísimas cosas que siempre necesitamos trabajar los seres humanos, así que siempre les recomiendo que vayan a terapia. Hoy día estamos con el doctor Aníbal Riofrío, que ya nos acompañó hace 15 días, y hemos estado conversando sobre la importancia de hablar del tema del suicidio, que es un tema que todavía es un poco tabú y es un tema que es muy importante. Vamos a hablar de cuáles son los signos que podemos encontrar en una persona para ver si puede estar en peligro de suicidarse, tabús en relación a esto y qué podemos hacer frente a eso. Doctor, qué gusto tenerte aquí. Buenos días. Un gusto, Adela. Empecemos explicando esto, ¿no? ¿Cómo saber que una persona puede estar en peligro de suicidio? ¿Cuándo es manipulación? ¿Cuándo hay que tomarla en serio? ¿Cuándo hay que digamos, mover las campanitas de alerta? Claro. Bueno, suicidio, un tema extremadamente sensible. Si vemos desde el punto de la religión, creo que todas las religiones lo ponen como negativo, como pecado al suicidio. Eso significa que primero luchar en contra de una base espiritual tan profunda que pueden tener las personas en relación a este tema del suicidio. Un tema sensible para las leyes de un país. ¿En qué momento un país tiene que exigir y poder forzar a un paciente que quiere quitarse la vida para recibir un tratamiento? Y un tema sensible también para la familia, lo que significa en que una persona se suicide dentro de una familia. Es muy fácil decir, mi padre falleció hace una semana con un cáncer tremendo, pero creo que no voy a decir a otras personas, mi padre se acaba de colgar hace una semana. Es decir, son temas bastante sensibles en este sentido. La forma como diferenciar un riesgo real a un riesgo simple no es simple. Ni siquiera cuando es valorado por un especialista uno puede determinar con completa seguridad el nivel de riesgo completo que pueda o no tener un paciente. Esto quiere decir que tenemos, por ejemplo, casos. Recuerdo un paciente que ingresó a urgencias, y una persona indígena que se tomó 8 tabletas de un medicamento natural. ¿Sí? Intentando suicidarse. Sí, el objetivo era ese, tomarse 8 tabletas. Recuerdo que le vieron en urgencias
Y fue como una risa, fue como una situación de, pero te tomaste 8 tabletas de complejo B o de un medicamento natural, esto no te va a hacer nada, tranquilo, ándate a la casa, estás bien. Sí, un tremendo error. Esa persona no sabía si le hacía bien o iba a ser un intento consumado o no, o si era algo intenso o no. Si hubiese sido no 8 tabletas de medicamentos naturales, sino hubiese sido 8 diablillos o 8 cápsulas de digitálicos o de otros fármacos fuertes, ese paciente estaba muerto ese momento. Así es. ¿Sí? Entonces ni siquiera a veces en el área de urgencias se tienen protocolos suficientes para tratar un paciente suicida. Y es lo que yo te comentaba, incluso en las clínicas de psicología, en las universidades en donde se hacen prácticas de psicología, hay protocolos claros de qué se debe hacer frente a estos casos. Incluso en nuestro país no existe. Justo una de las personas que estaba dirigiendo las prácticas en la clínica de la universidad empezó a cuestionar eso y a buscar unirse con diferentes líderes de las universidades para tener un protocolo, ¿no es cierto? Para la sociedad de forma general, cualquier idea de suicidio, cualquier forma de expresar intencionalidad suicida es una emergencia. ¿Sí? No existe en estos temas la manipulación, es un tabú. Llegando al extremo, por ejemplo, de una muchacha de 17 años en donde su familia ya estaba cansada, probablemente había tenido más de 80 intentos simples de suicidio, como cortarse levemente su muñeca, hacerse daño. Obviamente tenemos que diferenciar la autoagresión sin deseos de quitarse la vida y la autoagresión con deseos de quitarse la vida. ¿Okay? Si la autoagresión, por más que sea mínima, tiene una finalidad de quererse quitar la vida, es una urgencia. ¿Sí? Es una urgencia. Entonces la sociedad tiene que saber que cuando un familiar, un miembro cercano, un amigo, está buscando algún tipo de ayuda, expresa una idea de no querer vivir, tiene que ser dirigido lo antes posible a una institución especializada en estas áreas, es decir, áreas de psicología y de psiquiatría que puedan manejar esto. Ni siquiera un médico general o un médico especializado en otras áreas está capacitado para manejar estas áreas. ¿Sí? Pienso que a veces en nuestros contextos hay como un mecanismo de defensa ante esto, ¿no? El escuchar al hijo adolescente o a la expareja, no sé, o al padre, a la madre que está diciendo me voy a suicidar, muchas veces descoloca a las personas y como no saben qué hacer o qué decir, mejor esto no pasó, porque no sé cómo manejarlo o porque me duele mucho, entonces ignoro y sigo adelante, ¿no? Claro. Existen los tabús que todavía manejan muchas sociedades y que mientras más desmintamos estos tabús, mientras más educación pueda tener las sociedades mejor. Justamente estos programas sirven para poder explicar de forma clara lo que debe hacer una persona que está frente a eso. Es duro. A nadie le gustaría estar frente a un hermano o a su novia que se vengan y nos digan me quiero matar. ¿Sí? No es esa persona la encargada de arreglar ese problema. No es el hermano o el padre el encargado de arreglar la idea de suicidio de su hijo, de su novio, de su esposo, sino son los especialistas. Lo que debe hacer la sociedad es tomar en cuenta esa queja, ese miedo de esa persona y llevarle al especialista. Tratar de corregir no es posible desde un punto de vista no especializado. ¿Qué hacer si mi hermano me está diciendo que se quiere suicidar? Mi expareja, aunque a veces eso es un poco más manipulador, pero bueno, alguien de mi familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Intento yo persuadirle, llamo al psiquiatra, llamo al psicólogo, llamo a las autoridades. ¿Qué se debería hacer? Valga la redundancia, no tenemos que considerar que es un tipo de manipulación, porque no estamos seguros. No estamos completamente seguros. Quien va a determinar el nivel de riesgo va a ser el especialista. Hay muchas personas que tienen un suicidio consumado sin haber realmente querido suicidarse. Los casos muy frecuentes relacionados con la personalidad limítrofe, que es un tipo de personalidad impulsiva, en donde por un problema específico puede venir una idea de suicidio que dura unos minutos, una hora, y después desaparece. Pero ese minuto, esa hora, puede llevarle al suicidio.
¿sí? Ejemplos nuevamente de una pobre persona, mujer, que se tomó fósforo blanco. Esta es una sustancia que en un inicio no te produce nada, pero una vez que está dentro del sistema circulatorio, cuando ya se ha absorbido a través del estómago, prácticamente no hay cómo hacer nada, solo un trasplante hepático. Esa persona le vi durante 2-3 días pedir que le salven la vida, porque realmente no quería suicidarse, solo era un trastorno límite de personalidad que de forma impulsiva cogió y se tomó estos diablillos, y después de eso que ya se arrepintió. Lamentablemente fue después de algunas horas al hospital y ya se había absorbido todo el fósforo blanco. Entonces fuerte. Es eso, no podemos determinar, no podemos asociar siempre depresión a suicidio. Hay muchas enfermedades que nos pueden llevar a suicidio. Es verdad que la depresión es una de las más frecuentes, ¿okay? Pero los riesgos de suicidio dependen de varios factores que tienen que ser evaluados. El nivel de educación, por ejemplo, es mucho más frecuente que una persona con un nivel de educación elevado llegue a un suicidio consumado. Es decir, es más frecuente que vengan intentos de suicidio simples, tal vez de una persona que no ha cumplido, no ha terminado el colegio, pero muy raro vas a ver intentos de suicidio simples en abogados, en médicos, en especial en el área de anestesiología o en otras áreas de nivel académico alto. Ellos llegan al suicidio directamente. Así que si tenemos una queja de una persona que está con estudios de nivel 3 o nivel 4, obviamente es riesgoso. Saber, por ejemplo, que intentos de suicidio más se ven en mujeres que en hombres. Si tenemos género masculino con ideación suicida, mayor atención. Edad. Es más frecuente que el suicidio sea consumado en mayores de edad. No vamos a encontrar en urgencias abuelitos o abuelitas con cortes pequeños en la muñeca. Si va un adulto mayor a urgencias, probablemente ya viene tomando todos sus medicamentos para la presión alta, para la diabetes, etc. Así lo vamos a encontrar al paciente. Así que si tenemos un abuelito, un adulto mayor con ideas de suicidio, nuevamente, más atención. En este caso, ¿qué tendrían que hacer los familiares? ¿Sugerirle que vaya a terapia psicológica o que vaya directamente a un centro psiquiátrico, que llame al psiquiatra? Porque quizás el proceso de terapia psicológica es un poco lento a la emergencia de la situación. Sí, obviamente cada ideación suicida tiene diferente nivel de riesgo, pero la persona, la familia que está alrededor no puede determinar eso. Así que sigue siendo una urgencia a nivel familiar. Si es la primera vez que el paciente está expresando esto, depende de la hora, depende de las variables, depende de la intensidad del miedo que esa persona expresa para la ideación suicida, pero tiene que ser llevado a urgencias. Urgencias de cualquier hospital, de cualquier centro. ¿Sí? En taxi, lamentablemente el 911 no suele hacer caso a este tipo de cosas, lamentablemente. ¿Sí? Ahora, la policía tampoco. Aunque en un caso bien interesante fue la policía, justo una policía mujer se sentó con la paciente a convencerle de que su vida es importante, mi hijita no haga esto, y bueno, ahí puso su contribución, pero no es lo frecuente, ¿no? Ahora, claro, en los hospitales hay, digamos, servicio para personas que están con ideación suicida en emergencia. En la gran mayoría existe protocolos adecuados. Lo que a veces se falla es en medir el nivel de riesgo del paciente como tal. Como te dije, había este caso de esta persona indígena que se tomó 4 pastillas o 6, 8 pastillas de medicamentos naturales y le mandaron a la casa. Es un error. Así es. Necesitaba atención, terapia. Sí. Él no necesitaba ningún tipo de atención ese momento de desintoxicación por esa supuesta toma de medicamentos, pero ameritaba un tratamiento de psiquiatría y de psicología ahí. Entonces, la mayoría de personas que ingresan a un hospital con ideación suicida van a ser valorados por el área de psiquiatría y de psicología. En la gran mayoría existe ese protocolo. Si en el caso sucedería que es a la madrugada y el médico especialista en psiquiatría no está presente, se le mantiene con vigilancia de familiares durante la noche al paciente en urgencias, hasta cuando en la mañana siguiente venga el especialista en psiquiatría, que por lo general se produce un internamiento, ¿sí? Es decir, al ser una urgencia,
se tiene que pasar al proceso de internamiento y evaluar el por qué existe esta ideación suicida. Entonces existe. Ahora fíjate también, viendo la situación desde una perspectiva general, un paciente que está queriendo suicidarse no es que va a decir, vamos de una al hospital, llévenme, ¿no es cierto? Sino que puede ser alguien que está en un estado psiquiátrico o psicopático, o muy dolido, muy autodestructivo, o incluso ha ingerido psicotrópicos. Entonces, aquí viene justo la necesidad de que haya algún servicio para la familia o los amigos en una emergencia, ¿no? Sí. ¿Cómo manejar esto? No es simple, porque ver a un muchacho que viene chumado y recién termina con su novia y me dice, mi vida ya no vale nada, ya no quiero existir. Sí, uno se pone a pensar como padre, bueno, dejémosle que pase la noche y que pase el chochaqui y ver si en la mañana siguiente qué le pasa. ¿Okay? No, probablemente ese momento no decimos, esta persona está a punto de quererse quitar la vida. Entonces no es simple, pero de forma general, cualquier queja, busquen ayuda. Independientemente del nivel de que uno crea, por más que uno considere que el nivel de peligrosidad es bajo, hay que buscar ayuda. El otro tema está si el paciente quiere recibir ayuda. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a una situación más compleja. Recordarás que en un periodo que ha disminuido por suerte el grupo de los emos, en donde tendían a hacerse daño y a buscar depresión. Ellos voluntariamente querían sentirse deprimidos, querían llegar al suicidio, y era uno de los casos más difíciles, porque cuando uno busca ayuda con un médico, con un psicólogo, es porque necesita generar algún tipo de cambio. Pero estas personas no, su objetivo era suicidarse. Y estamos en ese otro tema sensible, que en la legislación ecuatoriana no podemos este momento exigir a un paciente con ideas suicidas un tratamiento a la fuerza. Porque entre comillas, todavía el derecho de autonomía, es decir, la capacidad de que tú puedas decidir sobre ti mismo y sobre tu vida, está, entre comillas, sobre el derecho a la vida. ¿Okay? Es decir, ¿en qué momento podemos decidir sobre la vida de un paciente, sobre la vida de una persona, y en qué momento una persona puede decir, ya no quiero vivir, y que sea el derecho de esa persona decidir, ya no quiero vivir ya? Entonces es complejo. Hay unos países que sí tienen una legislación para que reciban un tratamiento forzado los pacientes. Hay otras que carecen, como la nuestra. No tenemos ese alineamiento legal. Entre comillas, si un paciente de forma completamente legal dice, ustedes me internaron a la fuerza y yo quería matarme y ahora les demando, puede hacerlo. Así de simple. Entonces tampoco es tan simple para los especialistas poder tomar decisiones sobre esos temas. Y yo creo que el tema abarca muchos aspectos. Por ejemplo, escuchándote lo de los emos, ¿no es cierto? Y a veces no necesariamente personas que son emos, pero personas que les gusta, por ejemplo, ciertos libros, ciertas filosofías, incluso cierto estilo de música, que se vuelve un estilo de vida llevado un poco hacia ese pesimismo, esa melancolía existencial, ¿no es cierto? Ese sinsentido. Entonces se vuelve hasta un estilo de vida artístico. Entonces llega un paciente y te dice, a mí me gusta Tolstoy, me gusta Dostoyevsky, me gusta leer Nietzsche, escucho esta música depresiva, es lo mío, y empieza a haber una especie de enamoramiento hacia esta idea del suicidio o la muerte como algo bello, ¿no? Entonces, claro, ahí los especialistas tenemos que trabajar con todo el entorno, la manera de ver la realidad, las creencias nucleares de las personas, ¿no? Por eso es que yo pienso que hay que ver qué es lo que le pasa a cada paciente, porque cada caso es distinto, ¿no? Claro, topando ese tema, por ejemplo, en Japón hay un tipo de suicidio especial que es el suicidio honorable. Y es algo histórico en Japón, ¿no? Comenzó desde los que el suicidio como tal, por respeto a la cultura. El harakiri. Claro, el harakiri de los samurái. Luego vino en la Segunda Guerra Mundial, cuando, claro, se estrellaban contra el enemigo, los kamikazes también. Y ahora en la actualidad es un tipo de suicidio honorable el hecho de no causar vergüenza a la familia.
Entonces, no sé si han escuchado que en la actualidad hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo, que tienen algún tipo de problema y por no avergonzar a su familia se quitan la vida. ¿Sí? Pero es tremendo. Ahora pienso que también el tema de la familia, ¿no? Sin poner responsabilidades o culpas, cómo se están criando los niños, ¿no? Con una visión pesimista de la vida, en donde se les ha puesto muchas cargas o culpas, en donde si no eres exitoso no mereces vivir, en donde si tienes un error vas a ser una vergüenza para la familia. Claro, en Japón hay esa idea. Se escucha mucho que los chicos se matan porque tienen malas notas, ¿no es cierto? Si tú vienes de un contexto familiar en donde hay una estructura extremadamente exigente, neurótica, va a haber una mayor tendencia a sufrir por pequeñas cosas o a manejar mal la frustración o el fracaso y aumentarle un montón el nivel del problema que está viviendo la persona, ¿no? Entonces ahí, claro, es explorar un poco la mente de cada paciente, pero sí pienso que también es importante un contexto familiar sano. Sí, el suicidio, entre comillas, es un síntoma de algo muy grande que viene tras de eso. La evaluación de un paciente suicida tiene que ver su personalidad, enfermedades psiquiátricas, adicciones, su familia, antecedentes genéticos. El hecho de que exista un familiar con antecedentes de suicidio, genéticamente va a tener un mayor riesgo esta persona a cometer un acto suicida. Entonces, hay mucho detrás de un paciente suicida que se tiene que determinar. De ahí que no solo es el psiquiatra, sino también es el equipo de salud mental, psicología, terapia ocupacional, entre otros, que tienen que valorar a los pacientes suicidas. Así es. Sí. Ahora, hemos hablado de que cuando vemos un riesgo de una persona, llamamos al especialista. ¿Pero qué más se puede hacer? El contexto de prevenir el suicidio en una sociedad se sigue discutiendo, se sigue viendo medidas generales de qué es lo que se puede hacer. En algún momento se consideró que hay que sacar propagandas en media para prevenir el suicidio, como busca esta línea X de 1-800 suicidio y llama cuando quieras, o no te suicides, etc. Solo aumentó el riesgo de suicidio en los países. Es por eso que ustedes no ven jamás en las propagandas a nivel social de prevención sobre el suicidio. ¿Por qué aumenta? Porque una persona que está con ideas suicidas no va a ver una propaganda de 5 segundos o de 10 segundos y decir, no te suicides. Eso ya lo escuchó de todo el mundo, a lo menos si es una idea algo crónica. El por qué aumenta, probablemente eso tampoco se podría responder adecuadamente, pero se podría relacionar en que le están haciendo acuerdo ese momento sobre las ideas de suicidio y de repente ese momento quiere ir a suicidarse. Pero sí, no se sabe por qué. Es decir, a nivel social, obviamente no es fácil. Se sabe que la tasa de suicidio ha disminuido conforme pasan los años en este último siglo, ¿sí? Es decir, estamos mejor en general de lo que sucedía antes en el pasado, pero no hay una diferencia relevante. Se puede ver ciertos países que tienen más prevalencia de suicidio. Tal vez si a la audiencia se le pregunta cuál es el país que más se suicidan, podrán decir tal vez Japón, tal vez Suecia, tal vez Noruega, etc. Pero realmente es Groenlandia el país que más se suicida. Y no es en sí por un tema de luz, porque es verdad, los países que tienen menos luz durante el invierno tienen mayor riesgo de suicidio durante ese periodo. Ahí está metido Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia también, etc. Pero claro, Groenlandia tiene que ver más por lo que es una colonia de Dinamarca y que no les gusta, entre otras variables. Pero claro, se trata de ver qué se debe hacer en un país para prevenir el suicidio. Nuevamente se repiten las mismas variables de otras enfermedades. Pobreza, ¿sí? 2/3 de los países, de todos los suicidios, 75% se dan en países pobres y medianamente pobres. Qué interesante. ¿Okay? Entonces, pobreza, acceso a servicios básicos y también acceso a salud. Mientras más acceso a salud existe, se va a poder prevenir el suicidio. Según la OMS, el Ecuador está en puesto 64. Estaríamos relativamente bien.
El problema es que la estadística en los países en vías de desarrollo es confusa, ¿sí? Aquí muchas personas que cometen un suicidio no se da el parte como tal, como suicidio. Simplemente la familia por este miedo a lo que cree la sociedad o lo que creen otros familiares le ponen, no sé, él ya tenía una enfermedad previa, se murió por otra causa. Ahora, es curioso este tabú en relación al suicidio, ¿no? ¿Por qué crees que es tan fuerte? Porque personas prefieren decir, bueno, tengo una enfermedad, lo que sea, a hablar de que un familiar o un amigo se pudo haber suicidado. Se relaciona más por la parte de lo que habíamos hablado sobre la religión y lo que significa el pecado en relación a quitarse la vida. ¿Okay? Si hablamos, el porcentaje de religiosidad en el Ecuador está superado sobre el 80-90%. Significa que prácticamente todos tienen una religión. Y en realidad la religión es un factor protector para el suicidio. Justamente por este miedo a que si tú te quitas la vida, no te vas a ir al cielo, sino te vas a ir al infierno. ¿Okay? Entonces es un factor protector. Pero al mismo tiempo se crea este tabú y este miedo a expresar de forma clara al médico, a su familia, tengo ideas de suicidio, entonces uno se trata de callar. Entonces, tiene que ver mucho con la parte de la religión. Igualmente todos los problemas relacionados, por ejemplo, con la sexualidad, que son difíciles de expresar, mucho choque en la parte de la religión. Los temas de adicciones, no es fácil decir, a los amigos, a la familia, tengo mi hermano que está, no sé, con un cáncer de lo que sea, pero no se dice, tengo una adicción, un hermano o un primo con adicción a esto. Ahora hablando de adicciones también, ¿cómo aumenta el riesgo justamente la ingesta de algún medicamento psicotrópico, droga, alcohol, a justo el tema de suicidio, ¿no? Claro, mucho más. Si una persona está con algo de ideas de suicidio, viene el consumo clásico de alcohol, los límites comienzan a bajar, la autoprotección que uno tiene a nivel cerebral sobre sí mismo, el alcohol hace que baje y salen instintos mucho más fuertes con el alcohol y de ahí que se produce los intentos de suicidio. ¿Sí? Entonces no es raro en la rural, más en el área rural, en donde estuvieron consumiendo alcohol un grupo de muchachos o personas, etcétera, y vienen tomados algo del paraquat o de cualquier insecticida utilizado en el campo. Es muy frecuente en el área indígena este tipo de problemas, que en general hay que diferenciar si se trata ahí de un intento de suicidio o simplemente de un juego que se hace entre personas. Entonces claro, es eso. Porque también en esos momentos puede haber una distorsión de la realidad. Igual cuando hay problemas de la personalidad, como tú decías, un trastorno de personalidad borderline, o una persona que es bipolar, o una persona psicótica, o una persona tal vez antisocial, no sé, quizás tienen más riesgo ya por sus propias características, ¿no? Así es, así es. Una forma hay como ingresar a un paciente completamente bajo la ley cuando hay intentos o ideación suicida, es cuando el paciente está psicótico. Significa que si existen alucinaciones, es decir, voces, ruidos que él siente o le piden que se quite la vida, o pensamientos extraños como que le están persiguiendo, etcétera, que se da en las depresiones psicóticas, en el trastorno bipolar episodio psicótico, trastornos esquizoafectivos psicóticos, ahí se puede ingresar a la persona sin su consentimiento, porque no tiene la capacidad de ese momento de decidir sobre sí mismo. Perfecto, bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sé si quieres dar un último comentario a la comunidad en este tema para que ellos se sientan un poco más informados de lo que hay que hacer. Básicamente, ideas de suicidio no es manipulación, es una urgencia médica, psiquiátrica, psicológica. Entonces, no tratemos de resolver esos problemas por nosotros, busquemos ayuda. Perfecto. Bueno, no sé si quieres dejar justamente el número de tu clínica para que si alguien necesita ayuda pueda comunicarse.
Bueno, claro, pueden comunicarse al 244-6620. Ahí pueden sacar una cita si en algún momento lo necesitan. O pueden buscar en redes sociales como Terra Alegre, una sola palabra, que es en los centros en donde yo trabajo. Excelente. Bueno, queridos televidentes, espero que les haya servido este programa, que aporte a sus vidas. Nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.